Pasemos por el lío amoroso de Cian. Desde mi perspectiva, Cian es uno de los personajes menos queridos de esta temporada. Sin embargo, algunos seguidores han llamado al programa como Cielo para Cian, debido a su popularidad con los chicos y el hecho de ganar varias competencias que la llevaron a ganar el cielo. Lo que generó incomodidad entre muchos seguidores, me incluyo, fue su relación con Theo, que parecía que aún le daba esperanza de ser elegido aún por ella. Pero con el avance de los capítulos terminó escogiendo a Junseo, quien irónicamente ha sido el menos caballeroso y atento con ella. Algo que me resulta incongruente, decían, es su cambio de actitud. Recordemos que en el capítulo 3 mencionó sentirse aún cautivada por Jonsu, por el masaje que le dio en las manos en el helicóptero, debido a que fue muy caballeroso y atento con ella. Todo esto siendo mencionado después de ir al cielo con Theo, pero al final terminó eligiendo a Junseo, que es todo lo contrario. Pero ya desde un inicio vimos que Theo no era tanto de su preferencia y aún así Cian decidió avisarle a último momento que no sentía nada por él y que él no era de su total agrado, justo cuando ya no tenía tiempo para conocer mejor a las demás chicas. Este hecho fue algo que enojó a muchos de los seguidores e incomodó también a otros, el cual me incluyó, pero bueno, es un reality y nadie se lo puede tomar personal. Al final cada quien con sus acciones, pero pobrecito Theo. Yo tengo la teoría de que Cian decidió avisarle a Theo en los últimos días solo para mantenerlo como una opción segura y no quedarse sola al final si fuera el caso. Pero al ver que ya tenía dos chicos interesados en ella, Junseo, quien le correspondía, y Jonsu, quien también seguía presente, terminó descartando por completo a Theo. Ojo, esto solo es una teoría. Después tenemos a Jijeon por Taewa. Jijeon es una de las participantes favoritas por muchos, y su romance con Taewa nos generó mucha ilusión al inicio, ya que parecía ser uno de los más genuinos y sinceros. Sin embargo, en su segunda ida al cielo todo cambió. Jijeon explicó que la razón detrás de este distanciamiento fue que Taewa solo hablaba de sí mismo y no le hacía preguntas sobre ella, lo que hacía que la conversación fuera aburrida y sin una buena retroalimentación. Quizás por eso la producción no nos mostró muchos clips de esa cita en el cielo. Es probable que la interacción entre ellos fuera monótona o que simplemente él hablara solo de sí mismo. En la segunda ida al cielo pudimos ver realmente cómo era su dinámica, y que tal vez por eso su relación terminó perdiendo la chispa que se tenía al inicio. ¿Y tú qué opinas de las parejas de Cielo para dos cuarta temporada? Déjame tu opinión en la cajita de comentarios.